Que Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a esta conferencia. El título de nuestra conferencia es La blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuán importante es traer este tipo de enseñanzas, este tipo de conferencias, porque hay un pecado. Hay un pecado en la Biblia que nunca será perdonado, ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Y esa es la razón, el por qué debemos de traer estos mensajes. El pueblo cristiano, el pueblo en general, cada ser humano debe de saber que hay un pecado imperdonable y Dios no quiera que usted cometa ese pecado de blasfemia, porque estará perdido para siempre y eternamente. Le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó una conferencia acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que su pastor, que algún evangelista, algún predicador haya compartido esta conferencia, la blasfemia contra el Espíritu Santo? Muchos desconocen de esta gran verdad en la Biblia y tristemente debemos de decirlo, muchos están cayendo en este grave pecado de la blasfemia. Y entonces debemos de evitar a toda costa que nunca nuestra boca, nuestros labios, nuestras palabras blasfemen contra el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, bendito es tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que me da de compartir su palabra. Que su Espíritu Santo me inspire, que su Espíritu Santo me dé la fortaleza, que me dé la sabiduría, que su Espíritu Santo me enseñe a predicar en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos entonces a la palabra de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Muy bien. Jesucristo era 100% divino y era 100% humano. El lado humano de Cristo necesitaba la llenura del Espíritu Santo. El lado humano de Jesús necesitaba el poder del Espíritu Santo. Porque Jesús fue 100% divino y 100% humano. Vayamos a ver lo que dice en el libro de Lucas capítulo 3 versículo 21. En ese momento Jesús recibe la llenura del Espíritu Santo y todos los milagros, las maravillas, todo lo que él realizó durante su ministerio lo hizo bajo la llenura y la unción del Espíritu Santo. Lucas 3:21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En ese momento, cuando Cristo fue bautizado por Juan el Bautista, recibió la llenura del Espíritu Santo, recibió el bautismo del Espíritu Santo y él ejerció su ministerio con poder, con gloria, echando fuera demonios, sanando enfermos, resucitando muertos, dando la vista a los ciegos, los mudos hablaban, los cojos caminaban, milagros extraordinarios. Pero Jesús no lo hubiera hecho sin el poder del Espíritu Santo. Jesús no hubiera realizado ningún milagro sin la llenura del Espíritu Santo. Entonces Cristo tenía al Espíritu Santo dentro de él. Ahora, entremos entonces en materia. Entremos en profundidad en el libro de Mateo capítulo 12 versículos 31 y 32. Dice así la palabra de Dios: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Esto es sumamente delicado, es sumamente interesante y debemos de ponerle mucho cuidado, porque se trata de una vida eterna con Dios o una condenación eterna alejado de Dios. Este mensaje es de vida o muerte. Usted debe de prestar mucha atención. No podemos caer, de ninguna manera no podemos cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque la Biblia nos está relatando y nos está confirmando que no tiene perdón, ni en este siglo ni en el venidero.
no lo quiera Dios. Y no es que lo haga, no le estoy diciendo que lo haga, ni le estoy motivando que lo haga. Usted puede caer en el pecado de adulterio, puede caer en el pecado de la fornicación, en el pecado de robar, incluso el pecado de matar, incluso el pecado de hacer un rito satánico. ¿Cuántas personas han hecho pacto con el diablo? Tenemos el testimonio del pastor Eugenio Macías, tenemos el testimonio del evangelista Adán Andrades, que ellos hicieron pacto con el diablo, pero Cristo llegó a su vida y rompieron ese pacto y ahora son grandes siervos de Dios. Usted puede cometer cualquier pecado. Puede ser que usted se meta a las pandillas, mate, viole, descuartice, haga un sinfín de fechorías, pero si se arrepiente de todo corazón, hay esperanza, hay vida eterna. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo dice que no tiene perdón, ni en este siglo, ni en el venidero. Y esa es la razón, el por qué debemos de evitar a toda costa. Debemos de tratar la manera de nunca, jamás de los jamases, blasfemar contra el glorioso Espíritu Santo. Algunos teólogos, algunos eruditos, ellos hablan que la blasfemia contra el Espíritu Santo es resistir. Lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 51, dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Muchos teólogos consideran que la blasfemia contra el Espíritu Santo es resistir al Espíritu Santo, pero no tiene nada que ver con la verdadera blasfemia. Muchos teólogos, muchos eruditos no quieren profundizar Mateo 12, 31 y 32. ¿Sabe usted por qué? Porque estos teólogos no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Estos teólogos no creen en el don de lenguas, en el don de profecías. Muchos han sido formados con la doctrina bautista. La doctrina bautista considera que los milagros ya no son para el día de hoy. El don de lenguas ya no son para el día de hoy. La manifestación del Espíritu Santo solo fue en el día de Pentecostés y por eso no les conviene profundizar en Mateo 12, 31 y 32. Se enfocan en Hechos capítulo 7, versículo 51 y ellos dicen que la blasfemia es resistir al Espíritu Santo y no tiene nada que ver. Una cosa es resistir al Espíritu Santo y otra cosa es blasfemar. ¿Qué es resistir? Se le dice: acepta a Cristo, acepta el Evangelio, ven a Jesús, y la persona dice: no puedo, no tengo tiempo, todavía no es el momento, tengo muchas cosas que hacer, debo de disfrutar la vida, debo de vivir la vida, solo hay una vida y hay que vivirla. La gente resiste al Espíritu Santo, pero en algún momento dado toman la decisión. En algún momento dado de la vida dicen: bueno, es cierto, necesito a Cristo, necesito salvación, necesito el perdón de mis pecados, y vienen a Cristo y son salvos y entran a la vida eterna porque nunca blasfemaron, sino que resistieron. Entonces, ¿por qué el pecado de la blasfemia llegó en ese momento? Jesús dijo en el libro de Mateo 12, 31 y 32 que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón, ni en este siglo ni en el siglo venidero. Entremos entonces en contexto. Allí mismo en el libro de Mateo, pero vayamos a los versículos 22 y 24. Dice así: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Vamos a enfocarnos unos minutitos en este pasaje. Fue ahí donde nace la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque Jesús hizo un milagro extraordinario, sanó a un ciego mudo, y cuando la gente vio este gran milagro extraordinario, quedaron atónitos, quedaron maravillados, quedaron perplejos. Decían: wow, qué milagro extraordinario. Pero vinieron los fariseos, y quiero que usted me preste mucha atención. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran
los religiosos de la época. Eran personas que conocían la palabra, conocían las escrituras, conocían la Torá, pero fueron ellos los que cometieron ese pecado de blasfemia. Entonces, ¿qué entiendo yo por esta historia? En nuestra actualidad, en nuestra generación, porque esa generación ya pasó a la historia. Ahora hablemos de nuestra generación, hablemos de nosotros en la actualidad. ¿Quiénes son los que son propensos a blasfemar? Los religiosos. ¿Quiénes son los que son propensos a blasfemar contra el Espíritu Santo? Son aquellos que conocen Biblia, así como lo oye, los que conocen Biblia. ¿Cuántos predicadores he visto yo en el internet? ¿Cuántos predicadores he visto yo en las redes sociales, en la televisión, mofarse, burlarse de la manifestación del Espíritu Santo? Incluso algunos dicen que eso es jerigonza, que son jeroglíficas, que no son don de lenguas. ¿Cuántos predicadores se burlan de la manifestación del Espíritu Santo? Entonces, los fariseos en el libro de Mateo capítulo 12 versículos 22 al 24 fueron los que cometieron el pecado de blasfemia. ¿Quiénes entonces pueden correr el riesgo de blasfemar? Los religiosos, los que predican, los que enseñan, los que se paran en un púlpito, los que se paran en un altar para predicar. Debemos de tener cuidado. Por eso en cada predicación yo oro y le digo: Espíritu Santo, inspírame. Espíritu Santo, enséñame a predicar para que yo no pueda, para que no cometa ningún error, porque humanamente me puedo equivocar. Pero si el Espíritu Santo me guía, el Espíritu Santo me inspira, difícilmente yo blasfemaré en contra de él. Los fariseos le dijeron a Jesús que por el espíritu de un demonio, por el príncipe de los demonios Belcebú, Jesús hacía los milagros. ¿Y qué significa Belcebú? Escuche muy bien. Belcebú significa el señor de las moscas. Y en otra traducción dice el señor de estiércol. A ver, le pregunto, ¿cuál es el lugar favorito de las moscas? Las moscas tienen como lugar favorito los lugares inmundos, en el estiércol. Y también en los animales muertos inmundos. Allí es el lugar favorito de las moscas. Entonces le dijeron a Jesús, por eso fue una gran blasfemia: por el señor de las moscas, por el señor del estiércol, echas fuera los demonios. Por eso fue una gran blasfemia. ¿Qué es la blasfemia? Es hablar mal en contra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es parte de la deidad de Dios. Recordemos que Dios es una deidad. Se le ha manifestado al hombre como en tres personas: como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es parte de la deidad, también conocido como la Trinidad. No me gusta utilizar la palabra Trinidad porque no la encontramos en ninguna parte de la Biblia. Usted puede buscar en la Biblia Trinidad y no aparece, pero sí aparece la palabra deidad, que significa exactamente lo mismo. Entonces, el Espíritu Santo forma parte de la deidad de Dios. Y Jesucristo hacía los milagros, echaba fuera los demonios por el dedo de Dios, que significa lo mismo, por el Espíritu Santo. Jesús echaba fuera demonios, resucitaba muertos, sanaba enfermos, liberaba a los cautivos con el poder del Espíritu Santo. Entonces vino la blasfemia. Los fariseos le dijeron que por el príncipe de los demonios Belcebú, Jesús echaba fuera los demonios. Por eso fue una gran blasfemia. Atribuir al diablo, atribuir a los demonios una obra del Espíritu Santo, eso es blasfemia. Y realmente yo me sorprendo de cuántos predicadores, cuántos pastores dicen que hay milagros que suceden porque no están de acuerdo con un predicador. Muchos conocedores de la Biblia he escuchado y dicen: lo que tal predicador, lo que tal evangelista tiene no es de Dios, pero hace milagros, pero se sanan los enfermos. ¿Que acaso no sabías que el diablo también hace milagros? ¿Que acaso no sabías que también los demonios hacen milagros? Y yo le digo: ¿y te consta? ¿Estás seguro que es el diablo quien está detrás de todo ello? ¿Estás seguro? ¿Tienes realmente la seguridad y la convicción y las pruebas que lo que se mueve detrás de X predicador, detrás de X evangelista, es el diablo?
o simplemente es un pensamiento, o simplemente es una sospecha. Jesús, porque por supuesto tenía la divinidad, Jesús tenía el don de la omnisciencia de Dios, sabía perfectamente los pensamientos de las personas. Entonces muchos cometen ese error de atribuirle al diablo una obra que Dios ha hecho. Debemos de tener mucho cuidado. Yo recuerdo muy bien en una oportunidad cuando Cash Luna llegó a la ciudad de Houston a una cruzada de Noches de Milagros. ¿Y quiénes se levantaron? Los pastores. ¿Quiénes se levantaron? Los que tenían programas de radio. Iba a venir ese hereje, ese anticristo. Entonces yo tuve la oportunidad de ir a desayunar con dos pastores. Y empezamos a conversar en el desayuno y me decían: tú eres seguidor de Cash Luna, ¿verdad? Me dijo: para nada, yo soy seguidor de Cristo. Yo escucho a todo mundo, escucho a Dante Hebel, escucho a Gille Ávila, escucho a Cash Luna, escucho a Guillermo Maldonado, escucho a Luis M. Ortiz, escucho a Adán Andrades, escucho a Armando Alducin. Yo escucho a todos los predicadores y yo me quedo con lo que creo que está en la Biblia. Yo me quedo con lo que considero que es bíblico y lo que no, lo desecho. Entonces yo le dije: yo no soy seguidor de Cash Luna, yo soy seguidor de Cristo. Y él me dijo: no, lo que ese hombre tiene no es de Dios. Yo no sé, le dije, yo no soy nadie para juzgar, yo no soy Dios, porque yo no puedo discernir el pensamiento de él, yo no puedo discernir lo que hay en su corazón, eso únicamente Dios lo sabe. Pero él me decía: no, eso lo que tiene Cash Luna es del diablo, es el diablo lo que se mueve atrás de él. Y le dije: un momento, ustedes que son pastores, que conocen la Biblia mejor que yo, porque en ese tiempo yo estaba comenzando mi camino en el Evangelio, estaba comenzando mi camino en Cristo y desconocía muchas cosas de la Biblia. No tenía tanta preparación como lo tengo el día de hoy, tan conocimiento como lo que tengo el día de hoy, pues ya tengo un poquito. No digo que lo sé todo, pero sé más o menos. Pero en ese tiempo todavía no. Y yo les dije: ¿y qué tal si lo que tiene este hombre en verdad es de Dios? Y si lo que en verdad lo que tiene este hombre viene del Espíritu Santo y ustedes están diciendo que es del diablo, ¿que acaso eso no puede ser una blasfemia? Les decía yo. Soltó una carcajada uno de ellos. Me dijo: sí, como Cash Luna es el Espíritu Santo. No, yo no estoy diciendo que él es el Espíritu Santo, pero si lo que él tiene es del Espíritu Santo y ustedes están diciendo que es el diablo quien está detrás de todo ello, puede ser una blasfemia. ¿Y cuántos predicadores y cuántos pastores como estos amigos que yo tenía se expresan así y dicen: lo que tiene tal predicador, lo que tiene tal evangelista, lo que tiene tal predicador del evangelio no es de Dios? Debemos de tener mucho cuidado. Los fariseos fueron los que blasfemaron, y en la actualidad, ¿quiénes pueden correr el riesgo de blasfemar en contra del Espíritu Santo? Son aquellos que conocen la palabra, son aquellos que predican palabra, son aquellos que supuestamente están predicando el evangelio, supuestamente están predicando las buenas nuevas, pero son los que tienen ese grave problema y corren el riesgo de blasfemar contra el Espíritu Santo. Ahora vayamos al libro de Marcos, capítulo 3, versículos 28 al 30. Dice así: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Qué palabra más interesante, qué palabra más delicada. Jesús dice: todos los pecados les serán perdonados a los hombres. Como dije al principio, usted se puede deslizar, usted puede caer en pecado de adulterio, de matar, de robar, de injuriar, de maldecir quizás a otro hermano. Otro pecado que usted pueda cometer, dice que todos esos pecados les serán perdonados. Y las blasfemias, incluso las blasfemias. Hay mucha gente que blasfema en contra de Dios. Hay gente que blasfema en contra de Cristo. Es increíble cómo la gente ha perdido el temor de Dios, cómo la gente no tiene el más mínimo respeto hacia Dios. Hacen chistes de Dios, hacen chistes de Jesús con doble sentido, con palabras obscenas. Incluso dice, las blasfemias incluso pueden ser perdonadas, pero cualquiera
que blasfeme contra el Espíritu Santo, escúchelo muy bien, no tiene perdón jamás, sino que es reo de juicio eterno. Por favor, por lo que más quiera, no blasfeme contra el Espíritu Santo. Si usted va a una reunión y mira usted una manifestación del Espíritu Santo y no lo entiende, haga lo que yo hago, me quedo callado. He ido a varias reuniones, he ido a varios congresos, he ido a varios lugares donde se ha movido el Espíritu Santo y a mi parecer digo, ¿será que esto está correcto? No, pero yo digo, pero antes de que yo me equivoque, antes de que yo caiga en blasfemia, mejor me quedo callado y que sea Dios quien juzgue. Yo no soy nadie para juzgar. Pero hay mucha gente que a buenas a primeras empiezan a blasfemar. No, que eso no es de Dios. No, que eso es del diablo. No, que aquí, atribuyendo al diablo. ¿Por qué le atribuyen al diablo? Quizás no sería blasfemia si usted dice, bueno, es cuestión de emociones, es cuestión de sujeción. Posiblemente usted puede decir eso y no es blasfemia, pero ¿por qué atribuir al diablo una manifestación del Espíritu Santo? ¿Por qué atribuir a los demonios una manifestación que solo Dios lo sabe hacer? Más al ratito vamos a ver que Dios se mueve de la manera que Él quiere. Muy bien, entremos en contexto de Marcos 23. Ahora vayamos a unos versículos antes. Marcos 23, capítulo 3, versículo 21 y 22. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Si usted está poniendo atención, en Mateo eran los fariseos los que cometieron la blasfemia. Ahora en Marcos fueron los escribas. ¿Y quiénes eran los escribas? Pues eran conocedores de la ley, eran conocedores de la Torá, eran los líderes religiosos de la temporada. Entonces, nuevamente repito, ¿quién es o quiénes son las personas que corren el riesgo de blasfemar? Que corren el peligro de blasfemar. Son líderes religiosos, son personas que supuestamente conocen la palabra. Son personas que supuestamente predican la palabra, predican el evangelio, enseñan a la gente. Son los más propensos. Por eso dijo el apóstol, no se hagan muchos maestros para que no reciban mayor condenación. Y yo decía, ¿cómo es posible que un maestro que dedica tiempo a estudiar, a escudriñar la Biblia, puede recibir condenación? ¿Cómo es posible? Porque ¿qué es lo que enseñamos? ¿Qué es lo que sale de nuestros labios? Eso es lo que realmente debemos de tener cuidado. ¿Qué predicamos? ¿Qué enseñamos? Debemos de tener cuidado. Entonces, en Marcos, capítulo 3, versículos 20 al 25, los escribas cometieron el pecado de blasfemia. Porque también dijeron de la misma forma que los fariseos que Jesús echaba fuera demonios, que Jesús sanaba a los enfermos por el príncipe de Belzebú. ¿Quién es Belzebú o qué significa Belzebú? El señor de las moscas, el señor del estiércol. Por eso fue una blasfemia terrible. Por eso fue una blasfemia imperdonable. Si hay algo que a usted no le parece correcto, mejor quédese callado. El Espíritu Santo se mueve como Él quiere. Nosotros no somos nadie para decirle al Espíritu Santo, bueno, si te vas a mover, hazlo de esta manera. No somos nadie. Él hace como quiere. Él se manifiesta como quiere. Y es el error que muchos cometen. No, eso no es de Dios. ¿Qué es eso de que se cae? ¿Qué es eso de que empiezan a temblar? Y muchos predicadores, yo los he visto. No quiero poner los videos para no entrar en polémica. Yo tengo los videos de predicadores que se burlan de la manifestación del Espíritu Santo y se mofan del don de lenguas, hablan mal de la gente que Dios los posee y son bautizados en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve como Él quiere. Si a usted no le parece, si usted considera que eso no está bien, mejor quédese callado antes que cometa la blasfemia contra el Espíritu Santo. Muy bien.
Muchos líderes cometen este grave error y dicen, no, es que la manifestación del Espíritu Santo tiene que ser con mucha calma. La manifestación del Espíritu Santo tiene que ser en orden. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que no hace escándalo. Pero ¿qué me dice usted del libro de Hechos, capítulo 2, versículos 1 en adelante? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, estos están llenos de mosto. ¿Qué me dice usted de esta manifestación? Para los que dicen, no, es que el Espíritu Santo es orden, el Espíritu Santo es apacible, es tranquilidad, es paz. No, en el día de Pentecostés me dice que fue como un viento recio que sopló la casa, llenó a todos, comenzaron a hablar en otras lenguas, en lenguas naturales y lenguas angelicales en ese día de Pentecostés. Pero los burladores siempre han existido. Eso no me extraña. Dice en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 13 que habían muchos que se burlaban y decían, tienen mosto. ¿Cuál es la definición de mosto? Están borrachos, están ebrios, hacen cosas incoherentes. ¿Qué hace un borracho? Le pregunto, ¿qué hace un borracho? Un borracho hace cosas incoherentes, ¿cierto? Un borracho dice cosas incoherentes, hace cosas que no tienen sentido, se cae, se levanta, porque está borracho. Y dice que ellos veían esas manifestaciones, están borrachos, están tomados, están ebrios. Vuelvo y repito, el Espíritu Santo se manifiesta como Él quiere, no como usted quiere. Usted no va a condicionar al Espíritu Santo. Usted no es nadie para decirle, Espíritu Santo, yo quiero que te manifiestes, pero de esta manera. Yo quiero que te manifiestes, pero así, yo como yo lo quiero. No, nosotros no somos nadie para decirle a Dios cómo debe de trabajar, cómo debe de manifestarse. Muy bien, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 11 al 13, y de aquí se basan varios maestros, varios teólogos, y dicen, no, es que la manifestación del Espíritu Santo tiene que ser todo apacible, todo tranquilidad. Veamos qué dice. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová se pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces, muchos toman este pasaje y dicen, no, es que el Espíritu Santo es silbido apacible. El Espíritu Santo es algo delicado. Tiene que ser una manifestación solemne. Por eso muchas doctrinas cristianas no usan música, no usan instrumentos, es una liturgia solemne donde no hay escándalo, no hay ruido, no hay bulla, porque dicen, no, es que el Espíritu Santo es apacible, el Espíritu Santo es delicado. Pero ya vimos en el día de Pentecostés, en el día de Pentecostés se manifestó como un viento recio, sopló la casa y llenó a todos con el Espíritu Santo. En cambio, con Elías fue un silbido apacible. ¿Cómo se le manifestó a Moisés? En una zarza ardiendo. ¿Es fuego? No es fuego. ¿Es silbido apacible? No es silbido apacible. Cuando vino el día de Pentecostés como un viento recio, ¿es un viento recio? No, es el Espíritu Santo y Él se mueve como Él quiere, se manifiesta como Él quiere. Veamos otra historia. En el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 21 y 22, cuando Jesús fue lleno del Espíritu Santo, ¿qué dice? Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió.
Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Cómo se manifestó el Espíritu Santo cuando Jesús fue bautizado? En forma de paloma. ¿Y es paloma? Claro que no es paloma, es el Espíritu Santo. Solo que en esa oportunidad dice que vino sobre Jesús en forma corporal de paloma. Dios se manifiesta como Él quiere. Dios se mueve como Él quiere. Él es Dios. Él lo puede hacer todo. Nosotros no vamos a condicionar a Dios. Señor, yo quiero verte a ti, yo quiero que te manifiestes a mí, pero de esta forma, de esta manera. No, Dios se manifiesta como Él quiere. Entonces, no caigamos en el error, no caigamos en la blasfemia y no digamos: no, es que el Espíritu Santo es tranquilidad, el Espíritu Santo es apacible. Le estoy dando los pasajes, las veces que Dios se ha manifestado a los hombres en la manera que Él lo ha querido. Nosotros no vamos a condicionar a Dios, no vamos a condicionar al Espíritu Santo. Yo escuché a un predicador decir: bueno, si de verdad es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no le va a dar un guamazo. El Espíritu Santo hace como Él quiere. No somos nadie para condicionarlo. Si Él quiere votar a la persona, lo votará. Él es Dios y Él se manifiesta como Él quiere. Muy bien, continuamos. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Me quiero enfocar porque estamos hablando de la blasfemia. En el libro de Timoteo habla de la característica de los hombres, habla de cómo serán los hombres en los tiempos finales. Pero una de las características que habrán hombres blasfemos. Y lo vemos el día de hoy. Es impresionante. El otro día yo estaba viendo un video en YouTube y cómo una persona, es impresionante, hasta uno se espanta, uno queda aterrorizado por el nivel de blasfemia. Y este hombre decía blasfemias, decía groserías, decía insultos que yo jamás lo voy a decir. Y él abiertamente se paraba y le decía maldiciones a Dios, decía un sinfín de blasfemias hacia Dios. Wow, decía yo. Y él decía: dicen que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón, y mucho más lo voy a hacer al Espíritu Santo. Wow, conocen la Biblia. Pero eso no me sorprende, porque está profetizado que en los últimos días, en los tiempos finales, iban a haber hombres blasfemos. Cuando habla del término hombre, también incluye a la mujer. Van a haber mujeres y hombres blasfemos que abiertamente blasfeman el nombre de Dios. Yo quedé aterrorizado al ver ese video. Cómo este hombre decía: si Dios es real, porque es un ateo. Si Dios existe, a ver, que me mate. Van a ver, les voy a comprobar el día de hoy que Dios no existe. Voy a lanzar una maldición, y si Dios existe, de plano un rayo vendrá y me consumirá. Y dijo la blasfemia. Ahí está. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? ¿Por qué sigo vivo? ¿Por qué no me ha fulminado? ¿Por qué no me ha caído un rayo? Si Dios de verdad existe, ya me hubiera fulminado como un rayo. Y decía: bueno, dice la Biblia que el Espíritu Santo, si se blasfema en contra del Espíritu Santo, dice que no hay perdón. Voy a blasfemar en contra del Espíritu Santo. Es mi favorito. Increíble cómo la gente blasfema. Bueno, pero son gente del mundo. Son gente que abiertamente se declaran ateos. Pero lo más triste, pero lo más delicado, que dentro de la comunidad cristiana, dentro de la comunidad que dice seguir a Dios, que dice amar a Dios, también hay blasfemos que hablan mal de la manifestación del Espíritu Santo, que hablan mal del don de lenguas, que hablan mal de la manifestación del Espíritu Santo, porque Él lo quiere hacer como Él quiere. Yo he estado en reuniones donde la gente empieza a temblar, la gente empieza a hablar en lenguas, porque es el Espíritu Santo. Él se manifiesta como Él quiere, y estoy 100% seguro que es el Espíritu Santo. Pero hay mucha gente que blasfema, que habla mal, se burlan y empiezan a hacer memes, empiezan a
hacer de burla contra la gente que habla en don de lenguas y empiezan a imitarlos y hacen burla. Tenga cuidado, tenga cuidado. No vaya a ser que blasfeme contra el Espíritu Santo y nunca tiene perdón. Jamás tendrá perdón. Usted puede adulterar, no le digo que lo haga. Usted puede acudir al brujo, que por supuesto es pecado. Usted puede violar, es pecado. De repente usted ha cometido ese error. De repente usted ha cometido el error de robar, ha cometido el error de matar, ha cometido el error de quizás de descuartizar a una persona. Quizás ha formado parte de un cartel, de una pandilla, y ustedes han torturado, han descuartizado, han demacrado a otro ser humano. Pero si se arrepiente de todo corazón, Dios le perdona. El apóstol Pablo dice que él consentía en la tortura de los cristianos, consentía en matar, en ultrajar a los cristianos, pero él se arrepintió y fue el gran apóstol Pablo. Usted podrá pecar, usted podrá equivocarse, deslizarse, pero nunca cometer el pecado de la blasfemia. Cuán importante es traer esta conferencia, porque es el pecado imperdonable. Este pecado no tiene jamás perdón. La persona que blasfema, la persona que hable mal del Espíritu Santo, y si llega a la blasfemia, estaría perdida eternamente y para siempre. Voy a un segundo punto, y yo lo determino, y yo le digo la segunda blasfemia. ¿Cuál será la segunda blasfemia, predicador Diego? ¿Habrá una segunda blasfemia? Bueno, en mi estudio de la Biblia, estudiando profundamente la palabra de Dios, y yo llego a esta conclusión, que se puede blasfemar directamente contra el Espíritu Santo, pero también podemos caer en una segunda blasfemia. Ya le explico. Muy bien, ¿cuál sería la segunda blasfemia? Cuando usted habla mal de otro ser humano que es un verdadero siervo de Dios. Cuando usted habla mal de alguien que realmente sirve a Dios con todo su corazón, y usted habla mal, lo maldice. Cuando usted le dice hijo del diablo a una persona, eso es una blasfemia. ¿Le consta a usted que esa persona en verdad es hijo del diablo? ¿Cuántos predicadores en la actualidad, cuántos evangelistas salen a las calles no a predicar, sino a maldecir? No a predicar, sino a blasfemar en contra de las personas. Pero veamos qué dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La Biblia me está enseñando que toda aquella persona que ha recibido a Cristo, que ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, se ha arrepentido de sus pecados con todo el corazón, ha hecho un arrepentimiento genuinamente, esta persona dice que el Espíritu Santo viene sobre él y es templo del Espíritu Santo. Yo soy templo del Espíritu Santo porque tengo a Cristo en mi corazón. He recibido a Jesús, lo he confesado como mi Señor y Salvador, he recibido su evangelio, he abrazado la doctrina del evangelio, y yo soy templo del Espíritu Santo, igual que usted, que ha recibido a Cristo, genuinamente se ha arrepentido, ha hecho una conversión, ha venido a los pies de Cristo, lo ha confesado como su Señor y Salvador. Usted también es templo del Espíritu Santo. Y si yo vengo y le digo hijo del diablo, y si usted en verdad es hijo de Dios, eso puede ser una blasfemia, porque lo que mora dentro de usted es el Espíritu Santo. Y cuando yo le digo demonio tienes, demonio, lo que se mueve en ti es demonio, endemoniado estás. Y si de verdad usted tiene al Espíritu Santo dentro de usted, puede ser una blasfemia. Por eso dice en el libro de Mateo 7:21, muchos en aquel día me dirán, no en tu nombre profetizamos, no en tu nombre echamos fuera demonios, no en tu nombre sanamos enfermos, no en tu nombre predicamos
apártate de mí, nunca te conocí. Porque así como Dios, escuche bien, así como Dios se olvida de nuestros pecados, cuando nosotros venimos arrepentidos, dice la Biblia que toma nuestros pecados y lo echa a lo más profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. De la misma forma, si su nombre es borrado del libro de la vida, Dios nunca lo ha conocido. Por eso les dirá, apártate de mí, nunca te conocí. Pero fue cristiano, pero predicó, pero ganó almas para Cristo, pero mucha gente se convirtió cuando él predicaba, pero blasfemó, se la pasaba maldiciendo, se la pasaba blasfemando, se la pasaba condenando a todo mundo, se la pasaba enviando a todo mundo al infierno. Y lo que es más triste, cayó en la blasfemia. Tenga cuidado, usted no esté diciendo hijo del diablo a todo mundo. No le esté diciendo endemoniado a todo mundo, porque si esa persona realmente tiene el Espíritu Santo en su cuerpo, si esa persona es el templo del Espíritu Santo y usted le dice, estás endemoniado, diablo tienes, demonio tienes, puede ser una blasfemia. Cristo Jesús era 100% hombre y 100% divino. El lado humano de Cristo necesitó el Espíritu Santo. El lado humano de Cristo necesitó la llenura del Espíritu Santo. Nosotros en nuestro lado humano necesitamos la llenura del Espíritu Santo, necesitamos el Espíritu de Dios. Entonces nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y si alguien me dice, hijo del diablo, demonio tienes, está blasfemando no contra mí, sino el que está dentro de mí. En el libro de Hechos, ¿en qué momento recibimos el Espíritu Santo? ¿En qué momento el Espíritu Santo viene a nuestra vida? Bueno, veamos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está. Cuando usted recibe a Cristo, es bautizado en las aguas, en ese momento el don del Espíritu Santo viene a su vida. El Espíritu Santo empieza a morar dentro de usted y por eso dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando usted viene a Cristo, cuando recibe a Jesús, cuando abraza el Evangelio, yo le digo, borrón y cuenta nueva. Todo lo del pasado quedó en el pasado. Todo lo del ayer quedó en el ayer y hoy comienza una nueva vida en Cristo. Y yo no soy nadie para decirle hijo del diablo. Yo no soy nadie para decirle que está endemoniado. Yo no soy nadie para decirle que usted es un engendro de Satanás. Porque así dice mucha gente, ese es un engendro de Satanás. En una ocasión yo estaba platicando con un predicador y me decía, fíjate hermano, dice, ese predicador me cae como una patada al hígado. Y le digo, oye, tranquilo, usted está bien. ¿Por qué dice que le cae como una patada al hígado? No sé por qué, pero me cae como una patada al hígado. Yo creo que lo que ese hombre tiene no es de Dios. No es de Dios, no puede ser de Dios, es del diablo. ¿Por qué lo dice? Ese es el problema, que hay mucha gente que tiene odio en el corazón, tiene rencor, tiene amargura en el corazón y no ha sido sanada ese área. Y están enemistados con todo mundo. Pelea con el vecino, pelea con la familia, pelea con la esposa, pelea con los hermanos de la iglesia. Son gente que tiene una vida problemática, una gente que vive en problema constantemente. Porque hay un problema dentro del corazón y se topa con alguien, este me cae mal, es un hijo del diablo, es un endemoniado. No, tenga cuidado, no caiga en la blasfemia. La persona que ha aceptado a Cristo, hombre y mujer, que genuinamente ha venido a Cristo, es templo del Espíritu Santo. Y esta es la segunda blasfemia, cuando usted habla mal de otra persona. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Todos podemos deslizarnos, podemos equivocarnos, pero pidamos la guianza del Espíritu Santo y no blasfemar en contra de ellos. Sigamos leyendo la Biblia. En el libro de Efesios capítulo 1 versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento que usted creyó en el Evangelio, recibió el Evangelio, en ese momento dice que fue sellado con el Espíritu Santo. Ya no es usted, ya es el Espíritu Santo que mora dentro de usted. Y por eso dijo un predicador, es que Dios ya no ve a Diego, Dios ya no ve a Juan, Dios ya no ve a María, Dios ya no ve a Isabel, sino que Dios mira a Cristo, Dios mira al Espíritu Santo que está dentro de esa persona. Ya Dios ya no mira a Diego, sino que Dios mira a Cristo, al Espíritu Santo que mora dentro de mí. Cuando la persona se arrepiente de sus pecados, cuando la persona abraza a Cristo, abraza el Evangelio, dice que es sellado con el Espíritu Santo, y Dios ya no ve a la persona, sino que ve a su Hijo en esa persona. Por eso puede ser una blasfemia cuando nosotros hablamos mal de nuestro prójimo, cuando nosotros maldecimos a nuestro prójimo, cuando nosotros maldecimos a otro ser humano. Podemos blasfemar porque esa persona tiene al Espíritu Santo dentro de él, porque esa persona mora el Espíritu Santo en su corazón. Y yo no puedo decirle hijo del diablo, yo no puedo decirle engendro de Satanás, yo no puedo decirle demonio tiene, está endemoniado. No puedo, porque puedo caer en la blasfemia. En el libro de Mateo capítulo 5 versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Qué interesante. Por eso la Biblia dice que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Porque Cristo dice que el que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego, porque esta palabra fatuo es una blasfemia. Esta palabra fatuo era una palabra hiriente. Y yo le pregunté a un maestro en el seminario: maestro, ¿qué significa la palabra fatuo? ¿Por qué es tan delicado? Cristo dijo que aquella persona que le diga fatuo a su hermano queda expuesto al infierno. Y me dijo el maestro: mira, Diego, en el pasado, en el tiempo que Jesús estuvo en esta tierra, la palabra más grotesca, la palabra más hiriente, la palabra más humillante de esa temporada era fatuo. Esa palabra ya no se usa el día de hoy. Yo al menos no lo escucho de alguien decir fatuo. Pero en la temporada de Jesús, las personas que querían demostrar su desprecio, querían humillar a otra persona, le decían fatuo. Ahora me dijo: ahora Diego, en nuestra actualidad, ¿cuál sería la palabra más fuerte para ti? ¿Cuál sería la palabra más despectiva? ¿Cuál sería la palabra más humillante y más hiriente? Le dije: bueno, no lo puedo decir y tampoco lo voy a decir, pero comienza con P. Ahí lo dejo a su imaginación. Y me dijo: correcto, esa palabra es muy hiriente. Si tú le dices eso a una mujer o a un hombre que comienza con P, es muy hiriente. Pero hay otra palabra, Diego, me dice, que mucha gente lo utiliza. Esa palabra es tan hiriente también. Pero ¿cuál será esa palabra? Piensa, me decía. Y yo me pensaba y meditaba. Y no, maestro, no. La palabra estúpido. Esa palabra estúpido es una palabra muy fuerte, me dijo el maestro. La palabra estúpido encierra todas las palabras hirientes, todas las palabras maldicientes. Así que para resumir todo y demostrar tu odio, tu rencor y subajar a la persona, solamente dile estúpido. Entonces dice él, fatuo es sinónimo a estúpido. Wow, qué interesante, dije yo. Wow, quedé sorprendido ese día. Entonces, si usted es de las personas que toda la vida anda diciendo estúpido, 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 usted está corriendo el riesgo
de pasar la eternidad en el infierno. No lo digo yo, Jesús lo dijo. Y todo aquel que dijera fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Cuántos predicadores he escuchado yo y le dicen, estúpidos, esos que aquí, que allá, estúpidos? Tengamos mucho cuidado. Si usted prestó mucha atención, ¿quiénes fueron los que blasfemaron? Los fariseos y los escribas. ¿Y quiénes eran ellos? Eran líderes religiosos. Eran personas que conocían la palabra de Dios, la Torá. Y el día de hoy, ¿quiénes corren riesgo de blasfemar? Líderes religiosos. Hombres que supuestamente predican la Biblia. Hombres que se paran en un altar y supuestamente están predicando y evangelizando. Son las personas más propensas de blasfemar. Los que predicamos debemos de tener mucho cuidado. Por eso tengamos una vida de oración, una vida de intensa comunión con Dios, para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, que sea el Espíritu Santo quien nos inspire, para que nosotros no digamos sandeces, para que no digamos blasfemias, para que no digamos palabras hirientes. No vaya a ser que usted cree que va para el cielo, pero no va para el cielo. ¿Cuántos predicadores creen ellos que solo ellos van para el cielo y que todo mundo está condenado, que todo mundo vive mal, que todo mundo está en pecado, que todo mundo está endemoniado, que solamente ellos son santos? Se van a llevar una gran sorpresa en aquel día. Se van a llevar una tremenda sorpresa cuando Cristo les diga, apártate de mí, nunca te conocí. Pero Señor, si yo prediqué la sana doctrina, ¿qué es sana doctrina? Pero Señor, yo prediqué el verdadero evangelio sin quitarle y sin añadirle. No, estaba lleno tu boca de blasfemia. Estaba lleno tu boca de maldiciones. No te refrenabas la lengua. No te refrenabas la boca para maldecir a todo mundo solo porque no pensaba como tú, solo porque no se vestía como tú, solo porque no predicaba como tú. Entonces todos son hijos del diablo. Esa es la triste realidad. Como la otra persona no se viste como yo me visto, como la otra persona no cree lo que yo creo, como la otra persona no predica como yo predico, es un hijo del diablo. El otro día mucha gente me escribió y me dice, tú no eres un predicador, eres un hijo del diablo. Le dije, ¿solo porque no predico como tú predicas? ¿Solo porque no digo maldiciones? ¿Solo porque no estoy mandando a la gente al infierno? ¿No soy un verdadero predicador? O sea que si yo empiezo a maldecir, empiezo a condenar, empiezo a enviar a todo mundo al infierno, ahora sí soy un verdadero predicador. No, cuán equivocado estás. No conoces la palabra de Dios, no conoces los principios, cómo se debe de predicar. Jesús dijo que todo aquel que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al lago de fuego. Espero que esta conferencia haya quedado claro. Espero que usted haya comprendido el término de la blasfemia. ¿Qué es la blasfemia? Es atribuirle al diablo una obra que el Espíritu Santo hizo. ¿Qué es una blasfemia? Es atribuirle a los demonios una obra que solamente el glorioso Espíritu Santo lo pudo haber hecho. No caigamos en el error, como muchos hacen. No. También el diablo hace milagros. También los demonios hacen milagros. Ese es otro tema, claro que sí. Pero si una persona en el nombre de Jesús está reprendiendo demonios, si una persona en el nombre de Jesús está imponiendo manos, ¿cómo yo puedo decir que es del diablo? ¿Cómo yo puedo decir que es obra de los demonios si la persona en el nombre de Jesús está echando fuera demonios? Si la persona en el nombre de Jesús está declarando la palabra para que haya sanidades y milagros. El problema es que muchos de ustedes no creen. Por eso muchos no se enfocan tanto en la blasfemia, porque ellos no creen en el don de lenguas, no creen en el don del Espíritu Santo, no creen en el don de sanidades. ¿Y dónde dejamos entonces el libro de Marcos capítulo 15, versículos 15 en adelante? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieran cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ese es un pasaje para todo creyente, no solamente fue para los del pasado. Pero los milagros y sanidades es otra conferencia que un día más lo vamos a compartir. Usted ha pecado, usted ha fallado, hay buenas noticias.
Si no ha blasfemado contra el Espíritu Santo, tenga paz, tenga tranquilidad. Dios le puede perdonar. Alguien que me está viendo en este momento, quizás dice, yo estoy alejado de Dios, yo estoy apartado de Él. Una persona me llamó y me dijo, ¿sabes por qué no soy cristiano? Me dijo, no, porque en la iglesia hay tanta maldad. En la iglesia la gente son hipócritas. Le dije, cuando tú te presentes delante de Cristo, ¿qué le vas a decir? ¿Le vas a decir eso? Yo no te acepté porque en la iglesia hay mucha gente hipócrita. Y Cristo te va a decir, ¿que acaso el hombre murió por ti? Le dije, ¿acaso el pastor murió por ti? ¿Acaso el ujier murió por ti? ¿Que acaso el cantante, la solista, el líder de alabanza murió por ti? ¿Quién murió por ti? Cristo Jesús. Entonces no hay excusa válida en el día del juicio. Acepte a Cristo. Venga Jesús. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ha pecado? ¿Ha hecho lo malo? ¿Ha caído en adulterio? ¿En borrachera? ¿En hechicería? ¿En satanismo? ¿En cualquier pecado? Si hoy se arrepiente, Dios le puede perdonar. Si hoy se arrepiente, Dios le puede dar vida eterna, porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Mucha gente me escribe y me dice, es antibíblico la oración de fe. ¿Qué es eso de que repita conmigo esta oración? ¿Qué es eso? Es antibíblico. Y les digo, ¿están seguros que es antibíblico? En el libro de Romanos capítulo 10 versículos 8 y 9 dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto no necesita más nada para ser salvo, creer en Jesús. Por eso cuando nosotros decimos repita esta oración, es bíblico. Estamos conduciendo a la persona a una oración de fe que confiese a Jesús como su Señor y Salvador, porque dice Romanos 10, 8 y 9, capítulo 10, versículos 8 y 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es nuestra base bíblica para decirle a las personas, confiese a Cristo conmigo esta oración de fe. ¿Y no le gustaría el día de hoy hacer esta oración de fe? ¿No le gustaría el día de hoy recibir a Cristo en el corazón? No le predico religión, le predico a Cristo. No le estoy diciendo que venga a esta iglesia, que vaya a esta iglesia, reciba a Jesús, crea en Él, reciba su evangelio. Y si usted quiere tomar la decisión, solamente repita conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, hoy tomo la decisión de entregarte mi vida. Perdona mis pecados, me arrepiento. Lávame con tu sangre preciosa. Dame el regalo de vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Señor Jesús, hoy públicamente te confieso como mi Señor y Salvador. Hoy creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios y que te levantaste de los muertos. Hoy, Señor Jesús, te hago mi Señor y Salvador. Amén. Si usted ha hecho esta oración, bienvenido al reino de los cielos. Que Dios le bendiga. Gracias por esta conferencia y será en una próxima oportunidad.